Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Emilio de la Cruz, Julio Malo de Molina, Rafael Garófano, Diego Boza. Estábamos hablando de encuestas y de la situación electoral y tenía la palabra Emilio. Bueno, por terminar por la encuesta que estamos comentando, aparece que hay un 23,4% de huérfanos políticos, y yo digo, si los 23 y pico % de esos huérfanos políticos que vienen a Podemos, le sumas ese 8 y pico que dicen que vienen del Partido Popular, y hay ahí una masa de votantes que no son ni huérfanos políticos ni provienen del Partido Popular, sino que se han encontrado unos en que han votado una opción en el 11, como decíamos antes, para un cambio importante, y otros que no han votado nunca y que dudo mucho que vuelvan a votar, porque normalmente en las encuestas hay una euforia inicial y después cuando ves la real, no sé. Con respecto a Ciudadanos, yo quiero ver un poco los pros y los contras. La situación que ha tenido con UPyD, comprendo en parte a Rosa Díez, porque Rosa Díez, como proviene de la política, conoce cómo son los partidos, ha querido hacer un partido sin ninguna rémora y sin ningún hipotético proveniente de partidos, porque ya supuestamente son conocedores. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Lo contrario, es como quiere correr para tener una implantación rápida, ha empezado a coger a esos independientes, opciones que ya estaban, y como bien tú decías antes, eso también tiene su riesgo, claro, porque ya tienen marca, ya tienen acción. Juan Marín, que es amigo mío de Sanlúcar, pues ya la gente conoce porque lleva más de 8 años de teniente de alcalde. Son nombres que pueden venir ya incluso con imputaciones, porque algunos que son concejales de algunos municipios el Dociaín por ejemplo, ya está imputado. Independientes que están pueden venir con imputaciones. Entonces ellos, Rosa Díez ha dicho, yo prefiero ser más lento, llegaré cuando tenga que llegar o no tengo que llegar, me quedo aquí, pero prefiero controlar mi partido, es lo que ha dicho y es lo que está haciendo claramente, ¿no? Y Ciudadanos tiene que hacer una implantación que o la quiere hacer muy rápida, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya hemos visto que ha tenido algún tropiezo en las andaluzas. Ciudadanos hay que plantearse primero de cuál es, que tanto se ha preguntado sobre Podemos, porque Podemos al menos tenía unas líneas programáticas. ¿Cuál es el programa de Ciudadanos? Vale, entonces déjame terminar. Pero déjame terminar. Es simplemente un quítate tú para ponerme yo, que yo voy a ser más honesto. No, pero mira, hay muchas cosas. Yo coincido con algunos contertulios nacionales que he estado oyendo en estos días, de que decía, vamos a ver, Ciudadanos tiene el mismo programa que el Partido Popular, con la diferencia que es que el Partido Popular no lo ha cumplido. Entonces, lo que tiene que demostrar Ciudadanos, y eso es muy difícil a priori, es que, porque la independencia de la justicia, todo lo que están diciendo, pues eso lo ha llevado en el programa del Partido Popular. Entonces, lo que están buscando es el desencanto. El desencanto. Con esto termino. El desencanto. ¿Alguien saca en el programa diciendo yo quiero que la justicia dependa del poder? No, todo el mundo. Por eso, bueno, es que no quiero. Bueno, termina ya, Emilio. Por no extenderme, con esto termino. Y me voy al ámbito local. Por lo tanto, quiero, que entiendo que también, vuelvo a repetir, no es que le quiten al Partido Popular esa gran mayoría de votos que en su momento incrementó un partido que podía incrementar, ahora se sienten huérfanos. Y en el ámbito local, yo también he visto la entrevista a Pérez Dorado este fin de semana. Yo, bueno, tengo que decir que tengo mucho aprecio por su padre, para José Ramón Moncho Pérez de Jalersi, que bueno, me parece una persona, tanto en política como en lo profesional, pues muy importante. Conozco menos a su hijo, lo conozco, pero creo que bueno, puede tener esa trayectoria que falta un poco de la UCD que se perdió en Cádiz, pero hay que tener cuidado también con los discursos iniciales, porque no solamente las personas, los votantes quieren ver con quién se puede pactar, sino cuál va a ser el talante, y a veces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque no solamente el ciudadano quiere tecnócratas y gente formada, sino gente que también tenga empatía con el ciudadano, gente que sepa, o sea, un poco más de inteligencia emocional en el discurso. Perdona, solamente una cosa, que hay tres cosas. No creo que que Ciudadanos sea la marca blanca del PP, ni mucho menos. Creo que Ciudadanos
aporta cosas muy diferentes en las que se asemeja Podemos. El Ciudadanos y Podemos tienen cosas muy parecidas. En particular, 3 cosas. El ataque su objetivo de desmontar el bipartidismo, el cambio del sistema electoral, el cambio de la ley de partidos para conseguir democracia interna de los partidos, y el fortalecer la vuelta a un sistema socialdemócrata que el PP ha desmontado. O sea que yo creo que las 3 cosas lo singularizan y hacen de Ciudadanos una derecha del corte de la derecha clásica europea, lo que llamamos derecha civilizada en su momento, pero en fin, la derecha moderna, tipo De Gaulle, tipo Cameron, no la derecha del PP, que es una derecha teñida todavía del posfranquismo. Hay cuestiones procedimentales, digámoslo así, que son esenciales. El cambio en la ley de partidos, la independencia de la justicia, cuestiones que creo que la transición y todo lo que ha conllevado requiere que haya una ruptura, y entiendo que en eso Podemos y Ciudadanos tienen que estar de acuerdo, porque suponen la oferta nueva. Lo que ocurre es que gobernar es algo más que eso. Requiere después un planteamiento político, una serie de decisiones, requiere una coherencia, y en todo eso es donde tienen que demostrarlo, o al menos plantearlo, porque la demostración quizás sea muy complicado. Además, tenemos que tener en cuenta 2 factores que a veces nos olvidamos cuando hablamos de porcentaje, sobre todo en las nacionales. Tenemos que tener en cuenta después la influencia de la circunscripción provincial en el reparto, que en ocasiones un porcentaje muy alto de votantes puede no dar lugar a una representación igual de alta en el Parlamento, entonces en el Congreso. Entonces ahí tenemos que introducir. Y por otra parte, lo que decía Emilio, la cuestión de los huérfanos políticos. Los huérfanos políticos están muy acostumbrados a estar sin padre ni madre política, con lo cual el día de las para convencer que un huérfano político vaya a votar hay que ser especialmente cuidadoso, especialmente interesante, especialmente pulcro en los planteamientos, y por eso es por lo que yo cuando censuro lo que ha hecho Monedero, lo censuro desde el punto de vista de que es la solución, el planteamiento de los problemas clásicos, tal como haría cualquier otro partido. Pero cuando hizo Monedero eso, no tenía ni previsto el plan. Pero Podemos. Era una historia en la que estábamos todos. Cualquier profesional libre trabajaba como trabajó Monedero, cualquiera. Bueno, eso es una afirmación. Es lo que te decía. General. Además, no tenemos que olvidar que me parece una hipócrita. Todos los profesionales libres no quieren ser cargo público ni gobernar España. Pero no solo es lo que hace diferente. Él cuando trabajaba. Pero no es solo ser cargo público, es venir a regenerar la política. Es que si tú vienes a regenerar, tienes que venir con el espíritu. Es que eso era casi una norma. Quería también. No era. Bueno, era una norma de conducta. Vamos a seguir. Complementaria, que no hubiera hecho la complementaria, y hubiera dicho, no, esto es lo que hay. Y yo no hago. Hacer una complementaria y salir al día a las horas diciendo, y el partido cerrando fila en ese ataque exterior que se defiende, que hacen los partidos. Tampoco puede ceder ante una acusación. Como el Partido Popular cuando acusó a Rubalcaba de perseguir a Bárcenas. Exactamente igual que cuando el Partido Popular acusó a Rubalcaba. Pero ¿cómo se va a asociar Bárcenas a Monedero? Que nos vamos a parecer al intermedio, a la sexta, no, pero hombre, comparar CTV o Intereconomía. Es como comparar a Judas con habla más bajito. Habla más bajito. Habla más bajito. Si los problemas se solucionan igual, vamos a intentar no interrumpir. Bueno, quería también conocer vuestra opinión en este ámbito y le vamos a dejar la palabra en primer lugar a Rafael, que habla más bajito. Que es la irrupción del asunto Tomás Gómez. Es decir, ¿de qué manera eso va a afectar a las elecciones andaluzas? Es decir, que aparte de la opinión que me gustaría conocer vuestra opinión de cómo de repente la Dirección Federal del PSOE suspende a una persona con la idea de que las encuestas le daban muy mal. Entonces, ese argumento fundamental es el que hace que destituya al secretario general de la Federación y le ofrezca el cargo a Ángel Gabilondo. Quería conocer tu opinión y qué pudiera ocurrir, qué repercusión pudiera tener eso en las andaluzas. Sí, lo que yo voy a comentar va a tener la sensación de escapismo, de que no voy a contestar la pregunta, pero es que me parece que es interesante elevar un poquito el plano para ver qué ha sucedido. Y yo creo que lo que ha sucedido es una circunstancia que se produce cíclicamente en los partidos, que es, por una parte, si no hay una dirección con autoridad, no hay partido. Y por otra, si no hay una democracia interna, tampoco hay partido. Entonces los partidos fluctúan según circunstancias,
según circunstancias que unas veces son circunstancias que vienen del propio partido y otras circunstancias externas, ¿no? Entonces había un deseo de democratización interna del PSOE, para definirse como un partido renovado y nuevo. No era el antiguo partido del PSOE, que es igual que el PP, que se eligen a dedo, sino se eligen democráticamente. Y de pronto se da una circunstancia que es, bueno, es que cuando se elige democráticamente a un líder para unas elecciones y se ve que va a perder, ¿qué se hace? Claro. Se ejerce la autoridad desde la Ejecutiva Nacional y desde el Secretario General. Es decir, que al PSOE, cuando ha habido, suene esto como suene, menos democracia interna y más autoridad de la cabeza del partido, el partido ha funcionado mejor. Claro, como un ejército. Ha funcionado mejor. Entonces, que manda el general. Efectivamente. Entonces, dicho esto, ahora se entiende lo que está pasando. Claro. Es decir, lo que está pasando es que, dentro de la militancia, hay una militancia con ya bastantes trienios que está satisfecha por lo que ha pasado. Es decir, que se tomen decisiones y que desde la autoridad del cargo superior, un cargo superior democráticamente elegido, se toman decisiones que hacen caer cabezas en función de circunstancias preelectorales y tal, ¿no? Es decir que ese ha habido. En Andalucía hay que tener mucho cuidado porque puede haber mucho de cinismo en la actitud de los líderes del PSOE andaluz respecto a Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, porque, claro, primero no se vuelcan en respaldar al secretario general, no se han volcado, todo lo contrario, muy remisos, muy ambiguos. Y claro, y ahora cuando se da esta circunstancia, no, nosotros no queremos saber nada, nosotros lo que queremos es las andaluzas y tal. Bueno, a lo mejor las circunstancias de Madrid no se hubieran dado en los términos que se están dando si hubiera habido un respaldo desde el primer momento al secretario general. Es decir que yo con el PSOE andaluz, claro, hay que tener en cuenta el componente también personal. A Pedro Sánchez ya se le estaba denominando Pedro el Breve. Pedro el Breve, es decir, que había cenáculos y que estaban ya intrigando para cuándo era la situación más adecuada para ir a por él. Entonces, y él lo sabe, dice, no, sí, yo seré claro. Pedro, pero yo voy a hacer lo posible para no ser el Breve. Claro. Y cuando toma medidas, entonces vienen las críticas. Hay que ver, no es una actitud democrática y tal y cual. No, o sea, lo que pretendían por lo visto es que se dejara ser el Breve. Pues a mí me parece bastante normal que intente no serlo, ¿no? Claro. Pues, ¿hablo yo? Habla tú. Bueno, sé breve. No, muy breve porque, bueno, yo los Julio problemas del PSOE no me interesan demasiado porque lo que me interesa es que el PSOE, en fin, se lleve un patacazo descomunal porque se lo merece. Vamos, ya está bien. Yo creo que el PSOE y el PP fueron los partidos de la transición los que llevan gobernando desde que, de una forma u otra, desde que alternándose en el poder, desde que vivimos este nuevo sistema que ya está a mi juicio agotado y prefiero que sea sustituido por nuevas formaciones y por eso de ahí mis simpatías tanto como con Podemos como con Ciudadanos, que he expresado ya claramente y bueno, por lo tanto a mí lo que le pasa al PSOE la verdad es que cuanto peor mejor, es como decía Trotsky, pero bueno, ya en fin, yo entiendo que por otra parte, pues si este señor estaba salpicado por un escándalo que iba a estallar en plena campaña, pues lógicamente han tomado medidas para quitarlo de en medio y no de mayor bajón. Yo espero que el PSOE baje notablemente, sinceramente lo digo de corazón, democráticamente es, y conste que alguna vez lo he votado, porque hubo tiempo, sí, pero yo espero que ya el PSOE, creo que es el momento de relevarlo. A mí me gustaría verte no votar a Gabilondo si tú vivieras en Madrid. Me gustaría verte votar a otro que no fuera Gabilondo. No me lo creo. Depende de quién presente, un buen razonamiento. Podemos o Ciudadanos. Bueno, Emilio, ¿qué te parece lo de Madrid y cómo crees que puede repercutir? Lo de Madrid coincido plenamente porque entiendo que esa situación del secretario general pues tenía que salir con alguna acción acción-reacción, ¿no? Que se viera que aquí sigo siendo el secretario general, voy a estar. Yo creo que lo empezó un poco antes con el propio pacto de Estado que hizo con Rajoy. Primero soy hombre de Estado, no voy a estar con
con el cotilleo interno, y segundo, si hay que sacar el mando, lo saco. Por lo tanto, ahora, ¿cómo va a afectar? Bueno, es otro ingrediente más del que yo digo que son tan importantes estas elecciones anticipadas, de lo bien que lo ha hecho Susana para que se conozca, porque va a tener el PSOE no solamente eso, sino lo que esta mañana se ha anunciado de la imputación de Chávez, de Griñán y Moreno, más la situación de ámbito nacional del PSOE. Desde luego, los resultados que saque el PSOE aquí, los que sean, van a ser, digamos, el suelo para lo que puedan trabajar para el resto, porque todavía no ha empezado la campaña, no sabemos lo que puede venir. Y, hombre, en Andalucía yo creo que puede haber una situación muy tranquila, porque lo que no se dice es que saca el partido, dando por hecho que sea el Partido Socialista o el Partido Popular el que sacara el mayor número de escaños y pudiera ser una mayoría minoritaria. Lo que tengo muy claro es que tiene un presupuesto aprobado, y como tiene un presupuesto aprobado, va a poder tener tranquilidad hasta final del año 2015, que eso no se está diciendo. No tiene por qué haber pactos, no tiene por qué haber, por lo tanto, por eso vuelvo a repetir, estas elecciones, cualquier cosa que le afecte al Partido Socialista, estarán diciendo que vengan ya todas, toda la que tenga que venir, que venga. Hace poco decían, o ayer me parece que lo oí, que cuando iba a salir la jueza Alaya con algún tema, bueno, pues ya ha surgido la situación que se esperaba. Y bueno, pues precisamente los partidos, y aquí me voy a referir un poco a Podemos, tienen que estar acostumbrados a trabajar con las peores circunstancias. Entonces, es lo que tiene que aprender Podemos, es decir, que no se viene a la política y es que todos son florituras. Aquí el Partido Socialista es el que vamos a ver como experiencia cuando sean estas elecciones, de cómo realmente el ciudadano afecta la corrupción, la desorganización, la desunión. Lo vamos a ver el 22 de marzo. Diego. Yo, tal como has planteado la pregunta, yo diría que nada. O sea, quiero decir, yo creo que la situación de Tomás Gómez en Madrid, la resolución de un conflicto en estos meses para unas elecciones andaluzas en marzo, creo que tienen poca influencia. Creo que en Andalucía hay cuestiones mucho más relevantes, mucho más importantes, la decía antes Emilio. Ahí sí vamos a ver, una vez que imputado Griñán y Chávez, vamos a ver cómo se resuelve eso, cuál es la gestión, porque no olvidemos que si el criterio de Pedro Sánchez es el de absoluta limpieza, porque así ha vestido porque por algún sitio Pedro Sánchez tiene que ser coherente. Sí. Si no es coherente por las elecciones, tiene que ser coherente por las exigencias. Sí. Porque no puede ir, decía antes, el Pacto de Estado es otro ejemplo de incoherencia. Firma una cosa que dice que después va a recurrir al Constitucional. Entonces, tiene que ser coherente. Si es coherente por la exigencia de limpieza absoluta, habrá que ver qué es lo que hace con Chávez y Griñán en los próximos días. Sí. Y a partir de ahí veremos a ver cuál es la reacción de Susana Díaz aquí con ese órdago que le puede lanzar Pedro Sánchez desde Madrid, porque a lo mejor es eso lo que estaba buscando. Porque también hay que pensar que Pedro el Breve también tendrá alguna capacidad de predecir esa situación. Entonces, a lo mejor era eso, lo que quiere un enfrentamiento abierto en un momento en el que Susana no puede enfrentarse, porque ahora mismo a Susana no le interesa el enfrentamiento porque tiene pendiente las elecciones. Que quizás, más que buscar el enfrentamiento, posicionarse para que la otra no se atreva, ¿no? Tener más peso con los líderes regionales, que la otra ya no sea tú o yo, y entonces soy yo claramente, ¿no?, la que tiene el peso político. Yo no sé, el personaje de Susana a mí es que me produce sentimientos contrapuestos. Es una Maquiavela. Podría admirar su capacidad para llegar a cualquier sitio con escasa capacidad, pero valoro negativamente sus escasas capacidades. Entonces me produce ese sentimiento. Entonces no sé hasta dónde se va a atrever a llegar, porque siempre va un paso más allá de lo que esperaba, porque la traición que le ha hecho Izquierda Unida, adelantando elecciones, como tú dices, una vez aprobado el presupuesto para tener garantizado, cuando Izquierda Unida además se manchó las manos, que creo que es lo más censurable, se manchó las manos en un momento determinado cuando tendría que haber retirado el apoyo una vez que Griñán dimite
Izquierda Unida, Sí, lo lógico es que correcto. hubiera retirado el apoyo y decir, bueno, nosotros que defendemos la democracia, que defendemos, que criticamos lo que se ha hecho con Ana Botella, lo que ha hecho Esperanza Aguirre, no podemos soportar un gobierno de una señora que no ha sido elegida. Y habría sido el momento, pero no se atrevió, aceptó, tragó y ahora le hace... Ya lo ha pagado. Entonces, ese nivel de traición, ese nivel de movimiento, no sé hasta dónde es capaz de llegar y hasta dónde... Porque el planteamiento que desde algunos sectores se hacía era que iba a ganar las autonómicas, que iba a convocar congreso, iba a ganar el congreso y después iba a ganar las nacionales. O sea, que es una auténtica... a mí lo que- Y todo eso siendo madre por medio. Por lo cual es una auténtica A mí lo que de verdad me da dificultad. pánico, y cierro con, vamos, si os parece, y no tiene mucho que ver, a mí lo que me da verdadero pánico es que se produzca la gran coalición de salvación nacional, que sería el pacto PP-PSOE. Espero, Pero eso- Rafael, tú que estás vinculado. pero que eso es- sería, eso conseguiría- sería la consolidación. Así conseguiría tu objetivo. ¿Eh? Así conseguirías tu objetivo. La muerte Porque del esa es la muerte del PSOE. O sea, Bueno, sería la muerte del sería la PSOE, muerte del pero PSOE serían, absoluta. serían otros 4 años Pero- de mantener. Es que la quiere ya, la muerte la quiere ya. Sería la prolongación, la 4 años más, pasoquización o vaya del usted a saber del cuántos, PSOE. si se logran. Tú quieres la muerte ya. Y hombre, tampoco puede ser tan no, grave. no, Julio no. Syriza no ha llegado a las primeras elecciones. No, Syriza llegaremos, ha necesitado pero, dos elecciones, con lo pero cual probablemente también no en hay que, esta. hay que medir los plazos. Pero realmente un gobierno PP-PSOE que avanzara más en la línea del servilismo a la Merkel, al cuarto Reich, yo creo que realmente sería nefasto para la población. Pero eso Otro va a tema. depender precisamente de los votos que saque Ciudadanos. Por menos de eso le Otro censuran un tema- artículo a Juan Torres. Otro tema, procurar ser breves porque no nos queda mucho tiempo. Ha venido publicando El País estos días una información que a mí me ha resultado especialmente llamativa, que es los presupuestos o la contabilidad de la Federación de Banca de Comisiones Obreras, cómo se repartían sobre sueldos, dietas, también tarjetas de pago, etcétera, ¿no? Parece como que se nos están cayendo todos los mitos, ¿no? Inclusive el de comisiones, aquel sindicato que empezó en la mina de La Camarga, en la Perkins, en Construcciones Aeronáuticas de Sevilla y tal, toda esa gente que parecía que era el último baluarte de resistencia frente al Estado, frente a los que quieren desmantelar el Estado del Bienestar, también estaba en esa dinámica, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, efectivamente lo que se está viendo es que en aquella España de ricos y de triunfadores, todos encaramados en un pedestal de ladrillo, que era de donde manaba leche y miel, pues que también los sindicatos han sido humanos, diríamos, han sido humanos, demasiado humanos. Entonces, y ahora también está saliendo, ¿no? Y lo de Madrid, porque estamos hablando de millones de euros y vinculado directamente con el tema banca, ¿no? Pero todos sabemos cómo las estructuras de los partidos, la de los liberados y tal, a otros niveles, también estaba viendo casos de unos comportamientos que se estaba callado y asistíamos un poco como espectadores a una situación que ya veíamos que aquello no era lo que debía ser. Y desde la derecha hubo un momento de inflexión donde se empezó a cuestionar la existencia de los propios sindicatos. Y era el momento, que también lo comentamos, el momento precisamente que había que inventar los sindicatos si no existieran, porque el momento de acabar con las condiciones del llamado estado de bienestar, donde los empleos, los trabajos se vienen abajo, las condiciones laborales, de seguridad, ahí con el deterioro de los partidos tendría que estar el bastión efectivamente sindical que aguantara el batacazo, ¿no? Y no, demasiado humanos y demasiado implicados en la realidad nacional en su conjunto. Y han terminado en salir, pero bueno, estaba cantado, ¿no? Perdona, porque es una cosa que viene al hilo de lo que dice. Yo sé de primera mano, porque me han contado sindicalistas de esa época, que Comisiones aceptaba sobornos ya cuando en la época en que era un grupo clandestino, prohibido, y en la época en que Marcelino Camacho estaba en la cárcel,
Y en la época en que Nicolás Sartorius, 7 veces grande de España, fue condenado a 20 años de cárcel en el proceso 1001 por ser el asesor jurídico de Comisiones Obreras, por su colaboración con Comisiones Obreras. Fíjate, si en una época en la cual los sindicalistas luchaban jugándose el pellejo y la cárcel, se producían sobornos, porque claro, las grandes empresas no eran tontas y sabían que negociar con el vertical, de Franco, que no representaba a nadie, no les resolvía sus problemas. Entonces, la Comisión Obreras tenía una implantación muy fuerte en las grandes empresas del metal. Entonces sabía que era una organización clandestina y cuyos miembros, si serían generosos, que se estaban jugando la cárcel y la vida. Y aún así me consta, porque me lo han contado sindicalistas de aquella época, que tenemos que terminar ya, no hay tiempo. Titular, un telegrama. Un titular, dos cosas. Lo esencial es cómo se gestiona esta situación. Si hay verdaderamente una exigencia de limpieza y por tanto se expulsa a aquellos que han llevado dinero, y el movimiento sindical está por encima de todo esto, igual que la democracia está por encima de que partidos políticos roben. Han querido en su momento imitar a la privada con las empresas que generaban pues gastaban. Ahora cualquiera que veas, sea el presidente de cualquier compañía, tiene la mitad de los gastos que tenía. Pero estamos en la privada. En la pública lo que ha sucedido es que se ha gastado como si se generara, sin generar. Tiene que salir las cosas ahora. ¿Alguna dedicatoria? En especial, esta vez que hace tiempo que no las menciono, a las cajeras de Hipercor, del Lidl y de Mercadona, por supuesto. Vale. Pues con estas dedicatorias al sector productivo de las cajeras, damos por concluido esta edición del Café del Correo. Agradecemos a Rafael Garófano, a Julio Malo de Molina, a Diego Boza y a Emilio de la Cruz sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les esperamos dentro de una semana con nuevos temas en el Café del Correo.